Esto es escrito está, y yo soy Wilmer Herrera. Ya al finalizar la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, le da unas instrucciones personales y le dice desde el versículo 9 en adelante: en el nombre del Señor Jesús le doy la inmortal palabra de mi Dios. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Tíquico lo envié a Éfeso. Entonces, pues, nos podemos dar cuenta que el apóstol Pablo, en algún momento de su encarcelamiento, en la segunda vez que estuvo preso en Roma, él le dice a Timoteo que desea verlo, que quisiera verlo, porque es que se sintió desamparado, se sintió abandonado, porque Demas se fue al mundo. En pocas palabras, pues, porque dice: me ha desamparado amando este mundo. Lo más triste de todo esto no es que solo desamparó a Pablo en una situación difícil como la que estaba atravesando, ¿no? Porque estaba privado de libertad, sino que también abandonó al Señor Jesús, se apartó del Señor Jesucristo, el que le compró a precio de sangre. Él lo dejó para irse a este mundo. No haga usted eso, hermano y hermana, no haga usted como hizo Demas. Que Dios nos ayude a vivir firmes hasta el último día que respiremos sobre la tierra. Entonces, esto quizá le pudo haber traído un poco de tristeza, de aflicción al apóstol Pablo, pues, y le dice a Timoteo que venga pronto a verle. Le dice que envió a Tito y a Crescente a dos ciudades, a Galacia y a Dalmacia, más sin embargo no menciona ninguna palabra mala acerca de ellos, ningún comportamiento malo acerca de ellos, pues. Le dice que solo está con él Lucas. Por cierto, Lucas es quien escribió el Evangelio. El mismo escritor del Evangelio de Lucas es el médico, fue quien lo escribió, pues. Y también escribió el libro de los Hechos. Le dice que está con él y le dice que tome a Marcos y se lo traiga con él, porque le es útil para el ministerio. Fíjese que esto llama mucho la atención, porque Pablo, estando preso, dice: me es útil para el ministerio. Estaba preso Pablo, pero su ministerio seguía en libertad. ¿Cuál era su ministerio? La predicación del Evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estando preso, sabiendo que ya estaba pronto para ser crucificado, a él no le preocupaba nada de estas cosas. Lo que le importaba era seguir formando hombres idóneos para la enseñanza. Esta es la misma tarea que debe tener usted, con mucho respeto, hermano pastor. Forme hombres idóneos para la enseñanza, porque en algún momento Dios lo va a llamar a usted a su presencia, o en algún momento usted puede irse de la ciudad donde está a otra ciudad o a otra nación a la predicación del Evangelio, pues. Pero ya usted dejó hombres formados para ese ministerio, el ministerio pastoral. Entonces eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, ¿no? Formando hombres. Por eso dice: tráeme a Marcos. Este es el mismo Juan Marcos, el escritor del Evangelio, pues, que tampoco conoció al Señor, tampoco fue un apóstol del Señor Jesucristo, al igual que Lucas, pero se amaron tanto al Señor Jesús en estos viajes, pues, que ellos escribieron estos evangelios. Le dice a Tíquico: lo envié a Éfeso. Pablo, Demas lo abandonó, pero Pablo, sin embargo, tenía hombres con él, ¿no? Le dice: tráeme cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Vuelvo a repetirle, mire cuánto amaba el apóstol Pablo la obra del Señor Jesucristo, pues, que su interés era: tráeme los libros, tráeme los pergaminos. Y le dice que le traiga el capote, porque más adelante dice en el versículo 21 que procure venir antes del invierno. Es posible que Pablo, previendo esto, le dice: tráeme mi capote, porque el frío quizás donde estaba era muy fuerte, pues el invierno allí quizás era muy fuerte, y para el frío le pide que le lleve el capote. Pero ahí aparece otro personaje en el versículo 14 y le dice: Alejandro, el calderero, esto es herrero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. Fíjese que Pablo no se atreve a proferir una palabra de maldición o contra Alejandro, ¿no? Pero sí dice que el Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces, bueno, que de todas formas vamos a la palabra. La palabra dice que Dios nos va a dar a todos conforme a nuestras obras, sean buenas o sean malas. Entonces, si Alejandro hizo obras malas, pues conforme a sus obras, si no se arrepiente, si no se arrepintió, quise decir, pues va a recibir su paga. Sin embargo, el versículo 15 dice claramente cómo eran sus obras. Guárdate tú también de él, le dice a Timoteo: guárdate tú también de él. Timoteo le advierte a Timoteo que se guarde de Alejandro, pues en gran manera
se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces ya estamos claros pues que Alejandro era un hombre que estaba en la iglesia, pero que de la noche a la mañana de repente pues el hombre abandonó el evangelio y se fue netamente al mundo. ¿Por qué? Porque se oponía a la predicación del evangelio. Pues ciertamente Pablo lo dijo, que Dios le pague conforme a sus hechos. Dice que en su primera defensa, en el versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Sin embargo, fíjese cómo habla de ellos, ¿no? Le dice que todos lo desampararon, pero que Dios no les tome en cuenta esto. ¿Y por qué dice que no les sea tomado en cuenta? Porque esto es un pecado. Vamos a abandonar nosotros, así lo considero yo, como un pecado. O sea, voy a abandonar a mi hermano cuando más necesita de mi ayuda, le voy a abandonar. Mas, sin embargo, debemos tener claro lo siguiente. Si a Pablo le hicieron esto los hermanos, más al Señor Jesucristo Judas le traicionó. El que manejaba el dinero del ministerio del Señor Jesucristo le traicionó, lo entregó por 30 monedas de plata. Pues, entonces, a nosotros quizás también nos pase esto. Uy, claro que nos pasa. Dígame si usted es lo que predica la palabra de Dios como está escrita. No le agrega, no le quita, no le cambia, no complace a las hermanas, no complace a los hermanos, no complace a los pecadores, no, sino que usted predica lo que allí dice, eso es lo que usted habla. Bueno, el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, aquí está. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, que Dios nos ayude, pues siempre, pero nosotros debemos ser fieles. Gálatas 1:10. Nosotros vamos a amar más a Cristo que a la gracia de los hombres. No, no queremos la gracia de los hombres, queremos la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Fíjese que todos abandonaron al apóstol Pablo, pero él dice algo grandioso. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que yo llevase el evangelio a los gentiles. Y así me libró el Señor de la muerte. Eso es lo que está queriendo decir allí el apóstol Pablo. Entonces, hermano y hermana, hacia adelante con el Señor, a predicar el evangelio como es. Hermano pastor, a pastorear la iglesia como es. Hermano evangelista, predique la palabra como es, no tuerza la escritura. Maestro de la palabra, no tuerza la escritura. No seamos como los falsos maestros, no seamos como esos evangelistas que son de pura prosperidad, esos pastores falsos, no seamos como ellos. No, a predicar el evangelio como está escrito, porque es la demanda del Señor para con nosotros. Dice el versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí le está diciendo Timoteo, igualmente Timoteo, pase lo que pase, realmente el Señor me guardará y me preservará para el gran día. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, está hablando de mi esperanza, está en la resurrección. Esa es mi esperanza, en la venida del Cristo de la gloria, hacerme un hombre, a transformarme en un cuerpo incorruptible y llevarme a su presencia. Esa era la esperanza del apóstol Pablo y se la está transmitiendo a Timoteo. Y le dice, fíjense en el versículo 20, sigue nombrando personas. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo y a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Hermano, usted se puede enfermar. Hermano, usted se puede enfermar. Aquí lo dice. Y no se puso, Pablo no dijo, yo declaro que Trófimo está sano. Eso es del diablo, eso de declarar es del diablo. Eso no está escrito en la palabra de nuestro Dios. Eso le quita la soberanía a nuestro Dios y quien hace esas cosas se pone sobre Dios. No, Pablo lo dice clarito, allá lo dejé enfermo. Bueno, pero Pablo sabe que hay un Dios todopoderoso que es compasivo y misericordioso y que puede ayudarle y que le puede sanar. Si esa es la voluntad de Dios, pues así puede hacer con nuestra vida, hermanos y hermanas. Le dice en el versículo 21, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Fíjense, ¿no? Seguían hermanos con él. Unos le abandonaron, pero muchos estaban con él. ¿Cuántos le abandonaron? Demas, que se fue al mundo, y Alejandro el calderero. Pero ¿cuántos más estaban con él? Muchos estaban con él. Entonces muchos son los que están con nosotros, hermanos, y pocos son los que aborrecen la obra de Dios. Bueno, pero sigamos adelante. Vamos para adelante con el gran Dios y Salvador Jesucristo, porque son muchos. Y le dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Yo le digo esto también a usted. El Señor Jesucristo esté con su espíritu, hermano y hermana. Y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Dios les bendiga y les guarde.